familia, buenas noches, el Eterno les bendiga, es un gustazo saludarle, como cada domingo, cada noche. Gracias por acompañarme, deseo que estos minutos sean de bendición. El tema de esta noche es un tema muy interesante, es un tema que hemos venido trazando durante estas últimas semanas y creemos que con la ayuda del Padre, pues hoy trataremos de concluir por parte de nosotros, ya que recuerda que los temas de las escrituras realmente son inagotables. Los temas en la Biblia no los vamos a agotar nunca, puesto que es la palabra de nuestro Dios y tiene mucho que enseñarnos. Entonces no los vamos a agotar, pero en el caso de nosotros vamos a dar por concluido este tema, para pasar a otros temas que también consideramos que es de gran importancia. Por ello, pues te invitamos para que nos acompañes y para que tú puedas recibir de parte del Señor una palabra. Así es, buenas noches a todos, saludos. Qué bueno que están allí conectadas, que sacan este tiempo para que aprendan algo nuevo de parte de Dios y recibamos dirección para nuestra vida. Ok, bien. Vamos a comenzar y como siempre, mi esposa aquí está a mi lado, siempre me acompaña, a veces está detrás de cámara, pero ella siempre me acompaña. Queremos en los próximos temas hablarles también algo interesante con respecto al matrimonio, con respecto a la familia. El Padre nos ha permitido tener 5 hijos, ha sido una bendición para nosotros. Y son los que han estado a nuestro lado durante todo este tiempo y hemos visto la gracia, la misericordia, la bondad del Padre derramarse sobre nuestra familia. Queremos compartir esto y deseamos que sea de bendición. Comenzamos como siempre elevando una oración al Padre para que sea Él el que nos hable a través de su palabra. Que sea Él el que instruya nuestros corazones y nos ayude para poder ver de una manera más profunda las escrituras. Oramos, gracias te damos en esta noche por tu amor, por tu gran misericordia, por permitirnos, Señor, llegar a los corazones, Padre, y pedimos, Eterno, como siempre, que no sea nuestra palabra, que sea tu palabra, que sea tu espíritu trayendo luz, trayendo dirección a los corazones. Pedimos que en esta noche, Padre, podamos recibir de ti una palabra que nos dirija. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias y bendice a cada persona que esté viendo este video, que lo verá en las próximas horas, que lo verá en diferido en los próximos días, que sea de bendición para todos. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Esperamos como siempre que sea de bendición este tema que vamos a tratar en esta noche. Bien, igual quiero darle gracias al Padre Eterno por la vida de cada uno de nosotros, darle gracias al Padre por el sacrificio maravilloso y los beneficios recibidos a través de su Hijo. También damos gracias al Padre por la vida de nuestros pastores, de nuestros maestros, hombres y mujeres que nos han instruido en todas las vidas, han pasado por nosotros y no dudo que por tu vida también, hombres y mujeres de Dios que han aportado algo. No podemos quitarles esa honra a ellos que nos han enseñado en su momento. El Eterno les bendiga, bendecimos a nuestros pastores también y a todos los que han aportado para nuestra enseñanza. Quiero comentarte que estamos viviendo tiempos muy importantes. En el calendario hebreo estamos en el mes de Elul. ¿Por qué hablamos del calendario hebreo? Yo sé que no todos tienen este tipo de conocimiento. Quiero hacer un preámbulo. Hace unos años conocimos a un profeta y él, cuando vino a esta zona, mirando todo lo que se movía, nos aconsejó que estudiáramos todo lo concerniente a la cultura donde estábamos, que eso nos iba a ayudar para nuestro ministerio. Y si lo hicimos, recopilamos algunos datos. ¿Por qué te comento esto? Porque parece de alguna forma un tema desinteresado, pero quiero decirte que no, que esto es importante. Primero tenemos que considerar que la escritura fue dada en un lenguaje diferente al nuestro, en la lengua hebrea. Fue escrita hace muchos años y aunque no parezca relevante, tiene mucha relevancia.
todos aquellos que estudiamos, si tú eres una persona que te gusta estudiar, que te gusta investigar, estás en el lugar correcto. Si tú eres una persona que solamente a lo mejor te gusta que te digan, que te enseñen y tú no haces nada por estudiar, bueno, va a ser poco tal vez lo que tú recibas, pero si tú investigas, seguramente vas a aprender más. Es más, vas a aprender más de lo que yo te diga. Entonces, por eso siempre les decimos, no se queden con lo que nosotros decimos, haz tus propias investigaciones. Tú tienes la mente del Mesías, tú tienes la mente del Hijo de Dios, tú tienes el Espíritu de Santidad del Padre, así es que Él puede también dirigirte a toda verdad. Vamos a comenzar con el tema, hablando un poquito y haciendo un resumen de lo que veíamos las semanas pasadas. Decíamos que hay dos pilares fundamentales en la Gran Comisión. ¿Por qué esto es relevante? Porque la mayoría de las congregaciones están tomando pues muchas cosas que son útiles, pero dentro de ellas tal vez están haciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que el Mesías enseñó e incluso mandó a través de sus discípulos. Y tenemos que nosotros ir a la Escritura para saber, para revisar si nuestra vida se está dirigiendo a lo que Él ha dicho o estamos haciendo otras cosas que no son escriturales, que Dios no ha mandado y que no hay ninguna base ni ningún fundamento para hacerlo. Por eso es importante este tema. Hablábamos que los pilares en los que descansa la Gran Comisión son dos: predicar y discipular. Se encuentran en diferentes evangelios. Hoy, me parece, ayer escuchaba a nuestro pastor y él decía que el evangelio es uno, pero que fue predicado o que fue encomendado, por así decirlo, en cuatro personas, pero el evangelio es uno y eso es una gran verdad. Entonces, este evangelio que el maestro transmite a sus apóstoles tiene dos fundamentos: predicar y discipular. Si como congregación entendemos lo que es esto, vamos a correr en la dirección correcta. Si como congregación no entendemos lo que es esto, estaremos haciendo muchas cosas. Estaremos gastando el tiempo en hacer muchas obras, pero no la obra de Dios. Estaremos haciendo muchas cosas personales, sueños personales. Estaremos tal vez alimentando nuestro ego, pero no estaremos dirigiéndonos al reino del Eterno. Por esa razón es importante revisar las Escrituras. No importa, amado, amada, quien diga lo que diga, no importa. Lo que importa es qué dice Dios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, en donde hoy la palabra de los hombres está al nivel de la autoridad de la palabra de Dios. Y eso no es algo nuevo, eso es algo que se ha practicado durante muchos años e incluso en el tiempo del maestro. Por eso fueron las confrontaciones entre los rabinos judíos que habían elevado sus enseñanzas de hombre y sus doctrinas al nivel de las Escrituras. Y ese era el debate que se tenía muy fuertemente. Por eso es importante este tema. Entonces quiero decirte que el mensaje del Evangelio del Reino ha evolucionado en su forma de ser entregado. Ponme atención a esto, por favor, porque no quisiera que se saque de contexto lo que se dice. Tampoco esto que vamos a enseñar, no deseamos que sea polémica, no estamos refutando ninguna creencia, ninguna doctrina. Tómalo como una información, tómalo como algo que pueda ayudar a tu vida. Pero no se trata ni de desprestigiar a una religión X ni una doctrina X. Ese no es nuestro trabajo, esa no es nuestra labor. Se trata de exponer las verdades y los fundamentos que aparecen en la Escritura. Entonces te decía, el mensaje del reino del Evangelio ha evolucionado en su forma de ser entregado. Voy a repetir eso, El mensaje del Evangelio ha evolucionado en su forma de ser entregado, pero no en la esencia de su mensaje.
o no debiera en la esencia de su mensaje. Lo mismo que el maestro enseñó a sus discípulos, fue lo que sus discípulos enseñaron a los diferentes creyentes que al paso del tiempo fueron aceptando a el Mesías como el Mesías de Israel. Y este mensaje se propagó durante ese tiempo hasta nuestros tiempos. Aquí el asunto es, ¿qué mensaje te ha llegado a ti? Esto no es novedoso lo que yo te comento. Lo que sucede es que muchas veces no se dice o no se enseña. Y por esa razón es que pues no sabemos, pero muchas veces sucede como el teléfono descompuesto. Alguien dijo una cosa primero, llegó a segundos, a terceros y a cuartos, y cuando llegó ya a la 50ª generación, ya no se viene diciendo lo mismo. Por eso es importante volver a las escrituras, para que usted y yo verifiquemos que si el mensaje que estamos recibiendo, si el mensaje que he recibido es el mismo que salió de la boca del maestro cuando instruyó a sus primeros. Yo creo que es como volver, ¿verdad?, a las escrituras, volver a los primeros rudimentos, ¿no? De alguna manera. Creo que la primera enseñanza, y creo que fue algo de lo que Jesús vino reafirmando, y por si se le había olvidado ya al pueblo de Israel, recordando. Y Jesús siempre estuvo hablando acerca de los mandamientos, los fundamentos, vamos a decirlo así. Entonces creo que tiene que ver, ¿no? Así es. Hay un sector de las iglesias o de las religiones que cuando escuchan la palabra ley o mandamiento toman una reacción así como que ofensiva o defensiva, y se ponen reacios a esa palabra. Pero aquí el asunto, ¿sabes qué es? Lo que pasa es que la información que nos ha llegado no ha sido una información completa. Y desafortunadamente en el pueblo creyente, la mayoría no estudia. Recibe de lo que otros dicen y toma ese dicho y comienza a promoverlo. Comienza a decirlo sin tener la constancia, sin tener la evidencia, o ellos la evidencia de decir lo que estoy enseñando es cierto o lo que me enseñaron es así. Y esto ha sucedido por mucho tiempo. Cuando el famoso reformador Martín Lutero tuvo que tener un tiempo con Dios y comenzar a evaluar lo que había aprendido, él tuvo que hacer cierto desprendimiento de la religión y de la fe que venía profesando y tomar otro rumbo u otro camino. Y eso ha pasado no solamente con él, con muchos reformadores que han tenido que poner un alto en su vida para verificar si lo que recibieron está en las escrituras o no. Así es que yo te animo en primer lugar a que, como siempre decimos, no emitas un juicio antes. La escritura menciona que no se puede juzgar a alguien sin que no hayan 2 o 3 testigos. No se puede hacer un juicio de una persona, ni puedes hacer un juicio usando un solo texto de la escritura. Tenemos que tener 2 o 3 textos que amparen lo que estamos diciendo, y sobre ello entonces pararnos. Recuerda que la Biblia es la base y el fundamento de nuestra fe. Bien, es importante, amado, entender el mensaje que recibieron los judíos de la época del Mesías. Tampoco yo quisiera que no te cierre cuando escuches la palabra judío, porque hay un antimesianismo que se ha levantado muy fuerte en muchas naciones para tener un rechazo hacia los judíos. Y no debiéramos de hacerlo, porque recuerda que ellos son el pueblo del pacto, a quienes Dios les dio promesa a través de Abraham y les dijo: el que te bendiga lo voy a bendecir, y el que te maldiga lo voy a maldecir. Aquel que te haga bien, yo le voy a hacer un bien. Entonces hay que tener eso muy presente. Israel, los judíos, son el pueblo del pacto, y no debiéramos de tener esa actitud de rechazo hacia ellos. Tenemos que considerarlo y orar por ellos. ¿Por qué? Porque hay un sector de los judíos que ha recibido al Mesías, pero hay un sector que no lo ha hecho. Entonces hay que orar por ellos para que ellos puedan entrar, para que ellos puedan recibir al Mesías y puedan conocer también la gracia que hay, no solo para ellos, sino para todos. Entonces te decía
que es importante entender el mensaje que recibieron los judíos de la boca del Mesías, de sus discípulos y de todo Israel, ya que te recordarás que ellos fueron los primeros en recibir el mensaje, porque el Mesías fue judío y predicó a los judíos primeramente, y ya luego sus discípulos hicieron la labor de evangelizar al mundo de su época. Pero los primeros creyentes en el siglo I, los primeros fueron judíos. Entonces tenemos que analizar el mensaje que recibieron por parte del maestro. ¿Por qué ellos primero? Bueno, sencillo. Hechos capítulo 1, versículo 8. El maestro les ordena y le dice: vayan, después de que venga el Espíritu de Santidad, vayan y prediquen a Jerusalén, a Judea, Samaria y después lo último de la tierra. Por esa razón se centraron primero en Jerusalén, en sus entornos, y más adelante vemos al apóstol Pablo y a otros extendiendo el mensaje del evangelio fuera de sus fronteras. Bien, como también el mensaje, estoy hablando de que es importante entender el mensaje que recibieron estos judíos, pero también es importante entender el mensaje que recibieron los primeros creyentes gentiles. Voy a repetir eso. Es importante entender el mensaje que recibieron los primeros judíos, y también es importante entender el mensaje que recibieron los primeros creyentes gentiles. Un gentil, recuerda que es aquel que no pertenece a la nación de Israel, griegos, etcétera, ¿no? El que sea. Entonces, hay que entender eso, ya que el mensaje tiene sus variaciones entre una audiencia y otra. No sé si lo habías notado, pero hay sus variaciones. Y te voy a decir más adelantito por qué. Mira, casi nunca leemos en los registros del Nuevo Pacto, o como comúnmente se le conoce el Nuevo Testamento, un mensaje dirigido a Israel para que crean en el Dios del cielo. No vas a encontrar casi ese mensaje de los apóstoles o del maestro tratando de persuadir a los israelitas o a los judíos que crean en el Dios eterno. Eso no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque eso no está puesto en duda en un israelita, ya que él ha crecido con la ley de Dios bajo el brazo casi prácticamente. Pero sí vamos a leer un mensaje para ellos centrado en la mesiandad del Hijo de Dios, en el Mesías de Israel, para que le creyeran y que le aceptaran como el único medio de redención, ya que ellos, por ser judíos, habían recibido ese mensaje a través de los diferentes profetas que hablaron a Israel. El mensaje de que vendría un Mesías y que él restauraría el reino que se perdió cuando Salomón pecó y el reino se dividió y dejó de ser uno. Entonces, estos mensajes ellos estaban acostumbrados a escucharlo y lo oyeron de los profetas, así es que ellos tenían relación, sabían de lo que estaba pasando. Por eso es que cada vez que se expone el evangelio, por ejemplo, con Juan, con Lucas, con Mateo, con Marcos, vas a mirar que siempre dice, como dijo el profeta. Y eso para ellos es común y natural. Eso es común porque ellos han escuchado eso. Es más, lo leen cada séptimo día de la semana. Todos los días de reposo ellos se reúnen en las sinagogas y ahí están leyendo ese mensaje. Así que ellos estaban conectados con todo eso. No hay necesidad de un mensaje que les diga, crean en Dios, crean en que hay un solo Dios, crean. Ellos no tienen esa necesidad. Pero para un gentil o un extranjero que jamás ha tenido contacto con el Dios de los hebreos, había que acercarlos a él y presentarles su plan de salvación por medio del Mesías, su Hijo amado, quien vino a quitar la enemistad entre judíos y gentiles, la enemistad entre dos casas, y darles a ambos el acceso al corazón del Padre y hacerlos parte de la herencia que Él les había prometido a su pueblo Israel.
Ahora el gentil podía entrar con todas las promesas, con toda la riqueza, con toda la bendición que el Padre había prometido al pueblo de Israel o a través de los beneficios del Mesías. Eso a lo mejor para ti no suena mucho, muy importante, pero tiene mucha relevancia. Ok. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo, siendo un maestro de las Escrituras, que conocía y que entendía bien estos temas, él escribe a los Efesios. Recuerda que la congregación de los Efesios, que se encontraba en Éfeso, obviamente, estaba compuesta, algunas de ellas, por judíos y por gentiles que se habían convertido al Mesías y habían aceptado y creído al Dios de Israel. Y él escribe esta carta interesante, mira, hablándole prácticamente a los gentiles. Y dice, Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Mira cómo dice. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, y señala, apunta, dice, vosotros los gentiles. Aquí está hablando no a los judíos. Aquí está hablando a todos aquellos que no pertenecen a la nación de Israel. Al gentil, al pagano, al inconverso, al no creyente. Y dice, vosotros los gentiles. Pero nota esto, dice en otro tiempo. Porque luego cuando se convierten ya dejan de ser gentiles. Eso es algo que a veces tampoco se entiende, pero después de que usted se convierte al Dios de Israel, usted ya no es una persona que anda, ya no es un extranjero, ahora tiene una nación, ahora pertenece, usted es un hijo de Dios y como consecuencia pertenece a la nación de Israel. Ahora quiero que vea esto. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión. Porque recuerda que este mandamiento de la circuncisión fue dada por parte de Dios a Moisés. Estos temas son interesantes porque tienen mucha relevancia para Israel. Nosotros podemos estudiarlas para entender el contexto de la circuncisión y entender lo que son los pactos. Ok. Dice, erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. O sea, los judíos cuando veían a un gentil, ¿qué le decían? Tú eres un incircunciso, tú eres un pagano. Y así le llamaban. Entonces, está haciendo o dando a notar la diferencia entre el gentil y el judío. Luego dice, en aquel tiempo, vea cómo dice, hablando cuando uno era gentil, cuando no creía en Dios, cuando no creía en el Mesías, dice, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, o en griego, sin Cristo. Vean, en aquel tiempo estabais sin el Mesías o sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque realmente, amado, mientras que nosotros no vengamos a Dios y no aceptemos a su Hijo como nuestro Mesías Salvador, quiero decirte que usted no tiene nada de esto que acabo de mencionar o que el apóstol acaba de mencionar. ¿Cómo es una persona que vive sin Dios y sin el Mesías? Vive alejado de la ciudadanía del Dios de Israel. Vive ajeno a los pactos. No puede reclamar ningún pacto. La única manera, escúchame bien esto, la única manera como nosotros podemos ser hijos de Dios es estableciendo un pacto, porque Él es Dios de pactos. Por eso es que estableció pactos con los patriarcas y a través de su Hijo estableció un pacto en el cual podemos nosotros o pudimos nosotros ser añadidos. Pero eso a través de pactos. Ok. Si no hay pactos, no hay acceso a Él. Por eso la sangre del Mesías selló ese pacto para salvación y redención de tu vida y de la mía. Escucha bien esto. La sangre del Mesías selló el pacto. Él cuando hizo la Pascua con sus discípulos y tomó el vino, dijo, beban, porque este vino representa la sangre del pacto que por vosotros es derramada.
Entonces la sangre del Mesías sella el pacto con el que tú y yo entramos en un contrato con Dios y Él nos acepta como sus hijos. Ok. Y dice, pero ahora, vea que menciona aquí el apóstol, pero ahora que ya te convertiste, ahora en el Mesías, vosotros que en otro tiempo, hablando a los gentiles, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, vea que dice, por la sangre de el Mesías o de Cristo. ¿Por qué apela a la sangre? Porque él como judío entiende que la sangre, cada vez que la sangre aparece en las escrituras, se refiere a un pacto. Cada vez que la sangre aparece en las escrituras, se refiere a un pacto. Sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay perdón. Y la única manera como Dios nos perdona es entrando al pacto con su Hijo. Entonces, este es el mensaje, escucha bien, este es el mensaje que se va a promulgar, un mensaje para los judíos de la época y un mensaje para los que son gentiles que nunca han conocido nada con respecto a las escrituras, que nunca conocían. Ojo con esto, que podían tener una religión, porque para la época del maestro existían muchas religiones. Así es que en nuestros tiempos usted pudo haber tenido una religión X, pero usted necesitaba escuchar del Dios, del único Dios verdadero. Y también necesitaba saber que la manera de acercarse a ese Dios es a través de su Hijo, a través del pacto, a través de la sangre que Él derramó en el Calvario para que pudiéramos ser aceptados. Quiero continuar con esto. La gran comisión que el maestro ordenó a sus discípulos tiene estas dos constantes o estos dos pilares: discipular, predicar, o predicar y discipular. Te dije cuando iniciamos el video, esto es importante que tú lo entiendas, porque pudieran haber muchas cosas que estemos haciendo en las congregaciones, pero si no hacemos esto que Él nos mandó, no estamos haciendo la gran comisión. Estamos haciendo la gran iglesia, estamos haciendo el gran proyecto, estamos haciendo la gran visión, pero no estamos haciendo la gran comisión. Quiero hacer un paréntesis con todo esto que he hablado para recordar esto, amado. Estos videos y el material de estudio que impartimos no tiene como fin exponer una doctrina o teología X. Tampoco busca fijar un dogma. La única intención para nosotros es darte información y análisis de los textos, de la lengua, de la cultura hebrea en los tiempos bíblicos. Todo obviamente en lo que corresponde a las escrituras. Esto nos va a ayudar a comprender y aplicarlos mejor en nuestra vida presente. Todo con la ayuda del Espíritu de nuestro Padre Celestial. Y quiero decirte, nadie, amado, amada, nadie está obligado a aceptarlo. Usted no está obligado a aceptar todo lo que yo le diga. Cada uno hará su propia investigación, pesará en su corazón y tomará lo que a su juicio considere que pueda bendecirle. Pero no estás obligado a aceptar todo lo que yo te diga. Y como he dicho siempre, no soy la única ni la última autoridad. Sé que hay hombres de Dios que han estudiado mucho y que también pudiera servir la orientación, el mensaje, lo que nos enseñen para comprender mejor las escrituras. Néstor comenta que Cristo es el único camino para tener acceso a ese pacto. Efectivamente, mi amado, así es, Néstor, amigo. No existe nadie más. Dios no mandó a nadie para que a través de el pacto pudiéramos entrar a su presencia. Solo su Hijo. Nadie más, nadie murió en la cruz. Por eso Él derramó su sangre. Entonces te comentaba hace un momento, ¿no? ¿Qué significa la sangre? Pacto. Eso significa la sangre. Entonces cuando Él muere, Él sella el pacto entre la humanidad y Dios. En el caso de Israel, restaura un pacto que ellos habían quebrantado. Por eso comentaba que el mensaje tiene sus diferentes connotaciones. Un mensaje para los judíos y un mensaje para los creyentes gentiles. También quiero hacer la siguiente
aclaración, amado. Esto que estamos enseñando no es judaísmo. No es judaísmo. Desafortunadamente, la mayoría de los creyentes pues han transmitido lo que le han dicho. Y a veces ni siquiera tienen el concepto correcto, lo que es ser judío o lo que es el judaísmo, ni siquiera lo saben. Solo porque alguien llegó, les dijo, solo porque un predicador habló y les dijo, y ya. Pero esto no es judaísmo. Yo sé que algunos, por lo que estamos enseñando, a lo mejor están esperando que un día yo aparezca con mi kipá y con mi talit. Pero eso, o que me deje crecer la barba. No se va a poder porque para empezar no tengo mucha barba, así que no se puede. Y lo otro, mis amados, te voy a decir algo interesante. Está prohibido hacer eso. Yo no soy judío, no puedo hacer eso. Pero quiero hacer una anotación interesante. Mira, hace muchos años, no tantos, pero hace algunos años atrás, te recordarás los que pudieron ver que hasta nosotros fuimos influenciados con ellos. Que muchos predicadores utilizaban un talit o un manto de oración que ni siquiera sabían para qué servía. Hoy yo ya sé para qué sirve eso. Y está prohibido para nosotros utilizarlo. Para todo aquel que no es judío no lo debe utilizar porque ni sabe qué representa eso. Pero en ese entonces miramos a muchos predicadores ministrando con su talit. A mí vino un profeta y me regaló uno que ni siquiera era de Israel, pero bueno, me lo regaló, ¿no? Como un manto profético. Lo usé pocas veces, de ahí ya no lo utilicé, pero tú te recordarás cuánta gente viste con su talit, ministrando, enseñando, porque algo les dijeron. Y yo te voy a comentar algo. Nosotros no podemos usar eso. Yo no puedo usar una kipá y yo no puedo usar un talit, un manto de oración, porque eso solamente es un mandamiento para los judíos. Solo para ellos. Usted no debe utilizarlo. Usted no necesita eso, amado. Amado, tú no necesitas eso. Eso es para los judíos. Ok, aclarado esto, vamos a continuar. Bien. Predicar. ¿Por qué predicar? Los videos anteriores, si ya los viste, ya hablamos algo sobre el discipulado, así es que voy a centrarme ahorita en la predicación. ¿Por qué predicar? Habían dos grandes necesidades en el pueblo, o en el corazón del pueblo de Israel. Habían dos grandes necesidades. Y quiero que analicemos esto porque, para que tú puedas entender qué predicamos y por qué discipulamos en una congregación. Ok. La primera necesidad muy grande era hacer volver al corazón del Padre a todos aquellos que se habían alejado de Él. Era llamar a los que se habían extraviado, a todos aquellos que en un momento dado fueron parte del pacto entre Dios e Israel. Por eso te decía, una cosa es el mensaje para los judíos y otra cosa es el mensaje para los no judíos. Entonces, a través de la predicación, lo que se procuraba era traer a los que habían estado. Creo en un video anterior expuse algo. Cuando tú lees las parábolas o cuando tú lees la parábola del hijo pródigo, que hemos sacado 1.000.000 de enseñanzas de ellas, realmente en primer término, no único, no único, por favor entiéndeme eso porque cuando no se entiende, por eso luego se saca de contexto lo que se dice. Escucha bien esto. En primer término, le podemos dar muchas interpretaciones, pero en primer término, esa parábola está dirigida a una de las casas de Israel. O mejor dicho, a la casa de Israel, la casa de José, y no a la casa de Judá, o los judíos como lo conocemos. ¿Por qué? Porque habla de un hijo que estaba en casa y que se fue. Que fue parte de la familia de un padre y que luego se fue. Y después que se da cuenta de su pecado, regresa. Lo mismo sucede con la oveja que se extravía, que era parte del redil, pero que se extravía. Y así encontramos parábolas que hablan de que el maestro va y los regresa, o que regresan a casa una vez más. Pero esas parábolas no están dirigidas para nosotros, los que no somos judíos, o los que no habíamos pertenecido a Israel. No es para nosotros. La hemos usado en muchas predicaciones para llamar al perdido, pero esa parábola habla de alguien que estuvo. Usted y yo nunca estuvimos.
todas las naciones fuera de Israel tuvieron una cultura pagana, una religión pagana. Ellos no conocían a Dios de Israel. Por esa razón, para ellos no se les puede decir vuelvan, porque usted no puede volver a un lugar donde nunca ha estado. Yo sé que pudiéramos darle mucho significado, sí, pero el Padre nos creó, el Padre, y hay razón en ello, y no está mal que lo ocupemos. Pero en primer término, esas parábolas están dirigidas a un pueblo, al pueblo de Israel, para hacerlos volver, porque ellos fueron, a ellos Dios les entregó las leyes en Sinaí, o sea, ellos tienen una experiencia tremenda con Dios. Ok, entonces, el traerlos y el llamarlos una vez más para que fueran parte de ese pacto, esto se haría por medio de la predicación, de promulgar las buenas noticias, de decirles que el año agradable del Señor había llegado. Eso, una vez más, para ti y para mí no nos suena mucho, pero el año agradable, en términos hebreos, tiene una connotación muy grande y muy gigante. Eso lo entiende bien un hebreo, un judío, lo entiende, sabe a qué se refiere. Ok, a usted, o si usted nunca ha oído, se debería que explicarle qué tiene que ver con el año agradable del Señor. Entonces, a través de la predicación se le iba a hablar que Dios había perdonado, que ahora había un plan de retorno para el pueblo de Israel, y que si regresaban, Él los iba a recibir con sus brazos abiertos. Y nadie mejor para entregar ese mensaje, obviamente, que su Hijo, aquel que moriría en la cruz y luego resucitaría para dar las buenas noticias. Entonces, en primer término, la predicación estaba dirigida a los judíos para que volvieran. Esto era en primera instancia para Israel, pero hablando de los gentiles, ahora dejemos a un ladito a Israel y ahora hablemos de los gentiles. El mensaje que ahora se extendía a quienes no eran judíos, a quienes no eran israelitas, a quienes no conocían al Dios de Israel, conocían otros dioses, romanos, dioses griegos, etcétera, ¿no? Muchos dioses, pero menos al Dios de Israel. Ahora el mensaje se dirige a ellos, se extiende el mensaje, y ahora a ellos hay que hacerles saber que existe un único y Dios de verdad. Ahora a ellos hay que llevarles el mensaje. Todos aquellos que no creían en el Dios de Israel, ni sabían siquiera de las profecías del Mesías o de su Hijo, habría que entregarles ese mensaje. Todas las naciones obtendrían la adopción como hijos de Dios, como parte del pueblo escogido y del pacto, y que su Hijo era la puerta de entrada, de acceso, el camino para que los gentiles entraran a pactos que no conocían y que no tenían, a promesas a las cuales no eran accesibles, porque lee todo el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta que todas las promesas son dadas a Israel. Ok, los harían parte del pueblo escogido del pacto, y esa es la herencia que el Padre nos ha dado a través de su Hijo, el plan de salvación. Así que si te vas a dar cuenta, hay dos mensajes diferentes. A un pueblo le dicen vuelvan, retornen, y a otro Dios los llama para que le conozcan a través de su Hijo. Eso es en cuanto a la predicación. Por eso la predicación y el discipulado tienen que ir de la mano. La predicación es hacia los de afuera. Tú has oído muchas predicaciones. Hay mucha gente que le gusta la predicación porque los tratan como la oveja perdida, porque los tratan como el hijo pródigo, porque les hablan del perdón, porque les hablan de que los van a cargar en los hombros, de que van a sanar sus heridas, que los van a apapachar, que le van a cambiar los pañales. Y eso pues a todo el mundo le gusta. Y por eso mucha gente escucha muchas predicaciones. Pero cuando hablamos de instrucción y de enseñanza, entonces dicen ellos, no, yo no quiero madurar, yo no quiero crecer, yo quiero que me sigan atendiendo como cuando llegué enfermo del pecado, que me ponían mi suerito, que me daban de comer en la boca, que me daban mis medicamentos cada 8 horas, que el pastor iba a mi casa y oraba cada hora, una vez a la semana. Yo quiero que me sigan tratando así. Y esto ha pasado, amado, porque no hemos entendido la gran comisión. Porque algunos pensamos que la gran comisión solamente es predicar, y otros pensamos que la gran comisión solamente es enseñar e instruir.
y no predicar el mensaje del Evangelio. El Evangelio no ha pasado de moda. El Evangelio tenemos que seguirlo predicando porque todavía hay mucha gente que necesita volver a Dios eterno. Todavía hay mucha gente que necesita conocer a Dios de verdad, porque conoce muchos dioses. Tiene una religión pagana, pero no conoce al único Dios verdadero, al Dios de Israel. Ok, la segunda etapa que tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con instruir, con enseñar la verdad y arrancar de los corazones todas aquellas doctrinas. En el caso de los judíos, para el tiempo del Mesías, este era el trabajo en el discipulado. Voy a hablar otra vez. El trabajo en el discipulado para el tiempo del primer siglo, cuando el maestro viene y enseña y los discípulos se quedan enseñando a los demás judíos, el trabajo era instruirlos, enseñarles en la verdad y arrancar de sus corazones todas aquellas doctrinas que el pueblo practicaba por instrucción de sus rabinos, de sus maestros. Escucha bien esto, que no buscaban vidas para el reino de los cielos, sino adeptos para sus agrupaciones, para sus asociaciones, para sus escuelas o grupos religiosos, para hacerlos cada vez más grandes y ostentar: yo tengo la iglesia más grande, yo tengo la congregación más grande. Realmente ese era el interés en aquel entonces. Por eso te comento que todo lo que vemos hoy no es nada nuevo. Eso se ha venido practicando hace mucho tiempo atrás. Todo esto sin importar diluir la palabra de Dios y hacer ver la necesidad de otros medios. ¿Qué significa esto? Que los maestros de la época desconectaron al pueblo de Israel de los mandamientos y de la palabra de Dios para ofrecerles otro medio de acercamiento, otro medio para amar a Dios, por causa de lo imposible que era cumplir lo que Dios les pedía. Pues todos sabemos que Dios no es injusto. Dios jamás va a pedirte algo que tú no vas a poder cumplir. Eso es ilógico. Entonces tendríamos que pensar que Dios es un Dios que nos tortura, que nos va a pedir algo que no podemos cumplir, que no podemos hacer, para luego castigarnos, para luego desatar sobre nosotros muchas dolencias y muchos males. Entonces, pero realmente lo que pasaba en esa época era que estos maestros de las escrituras, solo querían quitar el yugo de Dios y poner su yugo, el de ellos, poner un yugo humano, un yugo religioso. Les ofrecían libertad, te voy a liberar de los mandamientos, y le ponían una carga pesada y le colocaban sus doctrinas, los hacían esclavos y cautivos de sus enseñanzas y doctrinas de hombre. Eso lo vamos a ver en primer lugar en Israel, y después lo vamos a ver en las naciones gentiles. ¿Qué sucede con esto? Que ellos, o las naciones gentiles, nacieron bajo el yugo del paganismo, nacieron bajo el yugo de la religión. Es el caso de Latinoamérica, es el caso del continente americano, que nació con un yugo religioso. Bueno, Dios quiere, a través de su palabra, quitar ese yugo que las religiones pusieron en tu vida. Quiero ir cerrando porque el tiempo ya se nos termina, como siempre. Yo sé que hay cosas más interesantes, pero voy a dejarlos hasta allí. La próxima semana tocaremos otros temas interesantes. Tú puedes ver con mucha libertad los videos, compartirlos. Normalmente edito los videos, los subo a YouTube para que ahí se plasmen imágenes y tú lo puedas entender mejor, o textos de la escritura, tú lo puedes ver en nuestro canal de YouTube. Quiero cerrar con lo siguiente, amado, familia, y quiero decirte que la única o lo único que puede quitar ese yugo de la religión de nuestra cerviz, de nuestro cuello, es la palabra de Dios. No existe otra forma. Si usted se allega a la palabra, si usted hace lo que Dios ha dicho, Dios se le va a revelar a usted a través de sus palabras. Dios se le va a revelar a usted a través de su Hijo amado, porque Él es la palabra viviente, Él es el pan de vida.
Y cada vez que usted lee las escrituras, usted está comiendo el pan de vida, porque lee la palabra del Padre. Entonces te animo a que tomes tiempo para estar con el Dios eterno, para que te ocupes en las escrituras. El apóstol Pablo le dio un consejo muy importante y vital a su discípulo, a su hijo espiritual, y le dijo: ocúpate en la lectura, ocúpate en el estudio de las escrituras, porque ahí usted tendrá la respuesta y allí usted tendrá la verdad. Nosotros podemos equivocarnos, pero la palabra de Dios es infalible y es eterna. Mis amados, el tiempo se nos agota. Son temas, yo sé que estos son a veces son temas un poco polémicos, pero la intención aquí no es hacer polémica. La intención aquí es transmitirte esto que Dios ha puesto en nuestro corazón y decirte a ti: es tiempo. Hoy he visto cómo mucha gente que no utilizaba las escrituras la están utilizando. Hoy he visto cómo mucha gente que no veía las escrituras, sino que hablaban de sus reflexiones, están usando las escrituras como nunca antes. Eso nos está diciendo que el Padre quiere que volvamos a su palabra, que volvamos a los cimientos, que volvamos a esa senda que Él trazó de verdad, y que su Hijo vino a abrirnos para el acceso al Padre. Mis amados, así es. Bendiciones, saludos a todos. el próximo tema, quiero hablarles de los 5 puntos de oración que no deben de faltar en toda oración. Te vamos a dar la siguiente semana. Muy buenos, no te los pierdas. Para que aprendas a orar mejor y sea más efectiva tu oración. Bendiciones. Gracias a todos. Vamos a orar, vamos a pedir al Padre que bendiga tu vida. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por el tiempo que nos has dado, Padre. Gracias porque sabemos que a través de este medio tú llegas a muchos corazones. Que no somos los únicos que hablamos, Señor, sino que hay muchos siervos más que están hablando tu verdad, que están hablando tu palabra, Padre. Te pido que los ayudes y que tu palabra corra, que tu palabra inunde, que tu palabra derribe todo argumento humano, filosófico, toda doctrina humana, Padre, que se ha arraigado en nuestros corazones, y que a través de tu Espíritu venga la luz de la verdad y nos ilumine, Padre, y nos lleve a tu corazón de regreso. En el nombre de tu Hijo amado, Padre, te damos gracias y te bendecimos, Padre. Te pido que bendiga a cada una de las personas que estuvieron conectados, Señor, y que tengan un sueño agradable, Señor, que tengan un sueño reparador, renovador, que mañana al levantarse se levanten con nuevas fuerzas, con una fe, Señor, inamovible, Padre, con un corazón centrado para amarte y para servirte. Bendice a sus familias, a cada uno de ellos, Padre, guárdalos. En el nombre de tu amado Hijo te damos gracias. Amén y amén. Amados, una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Te mandamos un fuerte abrazo y estaremos orando por cada uno de ustedes para que papá les bendiga. Gracias, que tengan un excelente inicio de semana. Bye a todos, cuídense.